Buenos días, Virgilio, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. Siempre un gusto. ¿Cómo está, Virgilio? Gracias por estar con nosotros acá en vivo y en directo en este canal donde vamos a hablar. Primero, felicitarlo, ¿no? Si no tengo mal, usted ya está como parlamentario, ¿verdad? Muy buenos días. Nuevamente un gusto. Sí, agradecer al pueblo ecuatoriano por esa enorme votación que nos ha permitido reelegirnos al Parlamento andino. Efectivamente, un agradecimiento profundo al pueblo ecuatoriano que votó por el cambio y que también, en este caso, para poder profundizar el trabajo que venimos haciendo en el Parlamento andino. Ok, perfecto. Entonces, con eso en mente, analicemos un poco lo que se viene y creo que ya hoy tenemos el resultado electoral ya en firme, ¿no? Ya terminaron, por ahí no sé si todavía quede algo, pero el escrutinio terminó, hay un resultado extremadamente apretado y me gustaría esa evaluación, Virgilio, desde tu punto de vista, las elecciones en sí y los resultados y todo el condimento que hubo previo, ¿no? Fatal el tema del Exipol, creo que deberíamos caminar a ver si se hace algún tipo de cambio, no sé si en el Código de la Democracia, no sé dónde se puede hacer o quién se lo puede recomendar, pero hay que evitar y eliminar esos Exipol. Sí, nuevamente muy buenos días. A ver, hagamos un análisis en primer lugar de lo que fue el escenario electoral. Yo creo que el escenario electoral, y lo dice tanto la misión de observación de la OEA como la misión de observación de la Unión Europea, dice entre líneas, como suele ser el lenguaje diplomático, pero hay dos o tres cosas que lo dicen muy claro, Sí. ¿sí? Dice, por ejemplo, el que llama la atención y genera una situación de inequidad, el que el presidente, que al mismo tiempo es candidato, no haya pedido licencia para poder desarrollar la campaña electoral. Porque esto genera condiciones de inequidad muy claramente. Si usted a eso le suma cómo han venido actuando los organismos en general, cómo ha actuado el Tribunal Contencioso Electoral, cómo el Consejo Nacional, por ejemplo, Nacional Electoral, por ejemplo, vetó unos spots en el que no se nombraba a ningún candidato en particular, pero se describía la situación del país. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no permitió colocar esos spots. Sí, de igual manera, usted ve cómo prácticamente se utilizaron y se sigue utilizando todos los bienes y recursos del Estado para la campaña electoral. Sí, va a ver que hay un escenario en el que evidentemente no habían condiciones de equidad para la participación de todos los candidatos, que de alguna forma, ¿sí? Directa o indirecta, en algunos casos, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral está literalmente actuando como una comisaría del Ejecutivo que hace lo que el Ejecutivo quiere. Esto es muy claro y hay que decirlo. Y por otro lado, creo que el Consejo Nacional Electoral dejó pasar, cometió omisiones que hacen que no haya un escenario de equidad, que no hubo un escenario de equidad para todos los candidatos y candidatas. Y eso incluso ahora ha sido observado por las propias misiones de observación. Creo que este es el ambiente. No había condiciones de equidad para la participación electoral. Primera cosa que hay que decirlo y hay que decirlo con claridad. Así. Segundo, mire, creo que el resultado ya está. El resultado es prácticamente un empate. Es Sí, sí, pues prácticamente un son empate milésimas, en ¿no? Sí. torno, sí, en torno al 44% del electorado. Sí, los dos candidatos concentran casi un 89%, casi 90% de la votación. ¿Sí? Increíble. Hay un empate técnico. Sin embargo, en ese empate técnico hay una ligera diferencia a favor del candidato Daniel Noboa, del candidato presidente Daniel Noboa. Una ligera diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa el día de las elecciones y en los días posteriores a las elecciones? Que el candidato presidente que logra este mínimo triunfo, creo yo, sin embargo, que ese mínimo triunfo que tiene no lo capitaliza, sino más bien lo convierte en una aplastante derrota Totalmente. por varios factores. Primero, porque anuncian un exit poll claramente mentiroso y eso se evidenció al pasar de las horas. Yo no sé qué es lo que piensan en la campaña, en la estrategia del presidente candidato, cuando intentan posicionar un resultado
que ellos sabían claramente que no se iba a dar, y lo sabían también porque había encuestas precedentes que decían que ese no era, que eso no era el escenario que iba a suceder. Entonces, con el pasar de las horas, lo que uno se da cuenta es que ese más de 50% con el que aparentemente ganaban en la primera vuelta es una farsa, es una mentira, que no daba cuenta de la efectiva votación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso desmoraliza por completo al presidente y a la campaña, que ya no aparece al acto público con sus seguidores, que no aparece a los actos de celebración que se hacen o que estaban contratados en un lujoso hotel. Entiendo que se encierran en la central de Carondelet, pero después también esa central aparece absolutamente abandonada. Y luego ha tenido dos intervenciones que son erráticas, porque en la primera, de una forma, también él hace eco de esta discriminación respecto a los votantes de la candidatura de Luisa González, ¿no? Si bien otros voceros han sido más claros, voceros de medios pautados y contratados, pero él también de alguna manera entra en ese discurso de estigmatizar a quienes votan por la candidatura de Luisa González. Y el día de ayer, en su aparición, también dice cosas que son evidentemente contrastadas con la realidad y son desmentidas, como por ejemplo que hay una recuperación del sector energético al punto que en este momento vendemos energía a Colombia. Fatal. No sé cuál es, o sea, cuál es la estrategia que tiene el presidente para desvalorizar cada día su palabra. Todos los días dice cosas que son falsas, que son inexactas, que están fuera de contexto, ¿sí? Entonces, ¿con qué inicia la campaña el presidente de la República? Inicia con una altísima desconfianza, inicia además con una situación en la que ha quedado en evidencia que en situaciones de crisis él no sabe responder a las crisis, que es un hombre débil de carácter, que se esconde frente a una situación como el que se vivió en el escenario electoral, y que además cuando habla dice cosas que no son ciertas y que por lo tanto también cada vez tiene menos credibilidad su palabra. ¿Qué es lo que tiene a favor el candidato presidente? Tiene a favor el inmenso aparato del Estado, el inmenso aparato del Estado. Me reportan, por ejemplo, hoy que en Cayambe va a estar presente el MIES, ¿sí? Y que llevan de todo, que llevan prácticamente de todo, ¿sí? Y esto se hace entregas, donaciones, es decir, están haciendo a la vista del Consejo campaña. Nacional Electoral, ¿no? Sí, a la vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, y ya esto lo están haciendo desde las instituciones del Estado, pero están utilizando ni siquiera su plata, porque que es uno de los herederos más ricos de este país, pero no están utilizando la plata del presidente, están utilizando la plata de todos los ecuatorianos. Les digo, hoy en Cayambe, aquí a los amigos que nos pueden escuchar, vayan y miren lo que va a suceder en Cayambe. Y mañana entiendo que estarán en Mejía, utilizando los recursos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, utilizando la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas, básicamente para poder hacer campaña electoral. Eso es lo que él tiene a su favor, ¿sí? Falta de credibilidad por un lado, falta de confianza en la palabra presidencial, pero por otro lado tiene no solo los recursos que él dispone como uno de los herederos más importantes de este país, sino todos los recursos del Estado para poder hacer campaña electoral. Virgilio, ¿Qué tenemos del otro lado? Perdón, antes de avanzar, una consulta en este sentido, porque es cierto todo lo que mencionas. Sin embargo, parecería ser que a Noboa no le termina de convencer o no le termina de funcionar como quería, porque en la primera vuelta ellos hablaban de ganar en primera vuelta, y este derrotismo que presentó fue precisamente, me pareció mucho a un niño caprichoso que no ganó como quería, o sea, ganó con milésimas, pero él quería más, él quería el 50, y me da a entender como si hice esto, hice lo otro, tengo a los medios, tengo al CNE callado, tengo dándole plata a un proyecto para los jóvenes, y aún así esta gente ingrata no me da la victoria que yo quiero. Es más o menos esa posible lectura, podría ser cierta, primera parte. Y segundo, ¿qué tanto le daría un resultado ahora con esta misma actitud? A ver, Nelson, si uno hace una evaluación
sensata, serena, equilibrada de lo que ha sido la gestión de los 15 meses del presidente Novoa, uno puede decir que es una administración absolutamente deficiente. Sí, claro. La situación económica en el país no es que se han arreglado, No ha se ha arreglado nada. arreglado la economía, no, no, hay una situación de crisis profunda. ¿Cuánto fue lo que creció la deuda en estos 15 meses? Más de 5.000 millones. Las últimas semanas de diciembre le dieron 500 millones del Fondo Monetario Internacional, básicamente para que cubra deudas, para que pague deudas, pero nos hemos endeudado en más de 5.000 millones. Esa deuda precisamente tocará empezar a pagar este año y son montos realmente importantes, más allá de los que se ocupan, por ejemplo, para la educación en este país. Entonces, la situación económica sigue siendo desastrosa. No hay inversión extranjera. La inversión extranjera es una de las más bajas que hemos tenido en los últimos años. No hay inversión pública, no hay dinero que se invierta para carreteras, para grandes obras que generen empleo y dinamicen la economía. No se paga a los gobiernos autónomos puntualmente. Ya hay nuevamente reclamos, por ejemplo, del Congope. Escuchaba en estos días que le adeudan más de 500 millones de dólares. La inversión privada, igual, frente a la situación que se vive, tiene recelo. Entonces, la situación económica es muy compleja. La situación de inseguridad no se diga. Y hemos arrancado este año, enero y febrero. Ya en este momento vamos más de 1.300 muertos y no ha acabado febrero. Totalmente. La situación es muy grave realmente en el ámbito de seguridad. No se ha cambiado. La situación energética ahora de alguna forma se ha solventado el problema porque llueve en el país. Sí. ¿Sí? Entonces los problemas están ahí. Uno dice, ¿cómo con un gobierno que es tan ineficiente, un gobierno que ha demostrado que no tiene ni equipo ni capacidad para poder enfrentar los problemas, cómo obtiene esa votación? Indudablemente, esto se debe a que, por un lado, hay una campaña incesante, permanente, y por otro lado, a que precisamente en estos últimos meses ocupó todos los recursos públicos del Estado, claro, para poder hacer ser, campaña ¿no? electoral. Claro. Vea, fíjese lo que es entregar a 40.000 jóvenes, ¿sí? A 40.000 jóvenes, $400 mensuales, sin que exista una contraprestación. No es que esos jóvenes están haciendo algo, si es que estos jóvenes estarían efectivamente empleados en temas para poder enfrentar las situaciones que se presentan en torno al ambiente o cualquiera de esas otras circunstancias, uno diría es una cosa positiva, es una cosa literalmente un acto de campaña, 3 meses para poder entregar ese bono a 40.000 jóvenes. ¿Sí? No es una cosa permanente y eso deben pensar incluso los jóvenes que reciben esos recursos. Y eso sí lo reciben. Ya se habla lo mismo de lo que podría ser un bono mujer, ¿sí? El tema de el despliegue de todo el aparato del Estado para la campaña electoral. Entonces, ahí hay unas explicaciones y también yo diría, porque recurren a el tema del miedo, claro, del miedo como un elemento fundamental, recurren al esquema del miedo y sobre todo a seguir dividiendo el país entre lo que ellos llaman el nuevo Ecuador y básicamente el correísmo, ¿no? Claro. Ellos han ubicado como un enemigo interno al correísmo y buscan dividir al Ecuador entre lo que es los anticorreístas y claro, los correístas. Creo que esto es